Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Tenemos por delante un encuentro súper interesante, así que les agradezco que se conecten en este lunes, por lo menos en Buenos Aires, un lunes frío, gris, así que está para conectarse a una charla, ¿no? No está para andar haciendo cosas afuera hoy. Este, bueno. Yo soy Iván Bufone, líder de innovación estratégica del grupo de fundaciones y empresas y coordinador de la mesa de trabajo de finanzas para el bien público. Los que habitualmente participan en nuestros espacios ya lo saben, pero nunca está de más recordar que desde el GDF tenemos como misión promover acción colectiva y movilizar recursos en forma estratégica y eficiente hacia el bien público. Y por esta razón, siempre estamos buscando descubrir y potenciar nuevas agendas y tendencias que vayan con esta lógica, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es potenciar la inversión social privada, los recursos a los que se pueden acceder y el impacto que se genera. En ese marco es que nace ya hace 2 años Finanzas para el Bien Público, que es un espacio que tiene como propósito impulsar la colaboración en el mercado financiero en el marco del bien público. Esto para nosotros quiere decir vincular las necesidades y las prioridades de las comunidades y los territorios donde operan nuestras organizaciones con las finanzas. Bien, antes que seguir extendiéndome, aprovecho para agradecer el apoyo al Estudio Becar Varela, a Geneia, a Plaza Logística y a Naranja X, que son quienes hacen posible este espacio. Una de las líneas de acción donde se enmarca la actividad de hoy es sobre sensibilización, capacitación en finanzas sostenibles y divulgación de instrumentos y oportunidades que existen para acceder a capital y así generar más impacto, ¿no? Y bueno, un ejemplo, o quizás uno de los aspectos más complejos, que es un foco que hacemos siempre en Finanzas para el Bien Público, tiene que ver con el mundo de las finanzas sostenibles y particularmente el mercado de capitales, ¿no? Porque ahí surgen o han surgido en los últimos años muchísimas oportunidades y un diagnóstico que hemos hecho en la mesa, en distintos encuentros con entidades financieras, etcétera, es que muchas veces lo que faltan son proyectos o son conocimientos técnicos más que capital, ¿no? Entonces, vemos que hay una tarea en difundir todo lo que se encuentra disponible, qué tenemos que tener en cuenta, más allá de hacer el puente para que efectivamente sea utilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes de presentarle a nuestros expositores del día de hoy, quiero recordarles, por si no lo vieron, que hasta este viernes pueden inscribirse en la segunda edición del curso que estamos organizando junto a EY, de la idea a la realidad, cómo diseñar proyectos con impacto y capaces de acceder a financiamiento sostenible. Está muy bueno. El año pasado tuvimos 250 inscriptos. Obviamente hacemos una selección para que aquellos que participan puedan meterle profundidad, con lo cual los animamos a inscribirse en esta segunda edición, la de este año, que va a estar muy buena. En las redes o en la web del GDF pueden encontrar el programa y el link de inscripción, ¿sí? Acuérdense, este viernes 23 es el deadline. Ahora sí, sin más preámbulos, nos metemos en el día de hoy con actores fundamentales del sistema financiero, como son las calificadoras de riesgo o aquellos que evalúan los proyectos que salen a conseguir fondos. No me quiero meter en lo que nos van a contar nuestros invitados, pero les doy un breve marco. Las calificadoras tradicionalmente evalúan y clasifican la calidad crediticia de los emisores de deuda, los gobiernos, las empresas o entidades financieras o las organizaciones de la sociedad civil que salen a mercado. O sea, proporcionan una opinión independiente sobre quién ha tomado fondos, tenga la capacidad de Sí, devolverlo, boludo, yo tengo internet. pero en los últimos años, a ver si, ahí va. En los últimos años, con el boom de las finanzas sostenibles, ¿sí? Se han expandido. Han empezado a mirar cosas que tradicionalmente no miraban, ¿no? Incorporaron el gran mundo de la sustentabilidad, del impacto, ¿sí? Entonces, ahora son también garantes de ese impacto que generan los proyectos que financian. Pero bueno, no me voy a meter más, por eso nos parecía muy interesante que nos puedan contar qué ven, ¿no? ¿Qué ven
qué ven de los mercados, qué ven de los proyectos, qué nos recomiendan y bueno. Entonces, ahora sí, sin más, hoy estamos con Gabriela Catri, Ratings Manager de Moody's Local Argentina, con Gustavo Ávila, Senior Director de Sustainable Finance and Corporate Finance de Fitch SCR, afiliada de Fitch Ratings, con Lorna Martin, Managing Partner de Pro Ratings, y con Daniela Luz Clara, gerenta de finanzas sostenibles de SMS. Para nosotros la verdad que es un orgullo poder contar con ellos hoy, y estamos muy contentos de lo que podamos hacer. Tip operativo, vamos a tener una primera ronda de exposiciones. Ahora va a empezar Gabriela para contarnos su visión. A lo largo de las exposiciones, vayan colocando sus preguntas en el chat, que al final vamos a ir haciéndolas, ¿sí? Yo voy a ir recogiéndolas y voy a hacer de moderador para que puedan responder todo lo que vaya surgiendo. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias. Gabriela, somos tuyos. Excelente, gracias Iván, gracias al Grupo de Fundaciones e Empresas por la invitación, y sobre todo gracias por invitarnos a participar de este panel de un tema que nos encanta y que vamos a compartir con amigos y colegas con los que trabajamos en el mercado hace muchísimos años. Así que tiene un plus para nosotros participar de este evento. Voy a intentar compartir la presentación sin hacer papelones. Creo que es esta. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí, ¿no? Deberían. A ver. Sí, perfecto, Sí. Gabriela. Y No sé vamos si a querés hacer... eso Sí, mismo. ahí está. Bueno, como me toca hablar primera, creo que está bueno mostrarles un poco de qué se trata y de qué estamos hablando cuando hablamos de la emisión de instrumentos, ya sea vinculados a la sostenibilidad o sociales, verdes o sostenibles. Y en ese marco les queremos mostrar un poco, bueno, qué parte del mercado es este tipo de instrumentos, cuál es la penetración que tienen hoy en día, cuál es la velocidad con la que vienen creciendo estos tipos de instrumentos en el mercado. Luego vamos a hablar un poco de qué tipo de emisiones estamos viendo y qué creemos que va a pasar y qué creemos que es necesario que pase para que estas emisiones crezcan en el tiempo. Y luego lo que armamos es un esquemita, como para mostrarles de nuestro lado dónde entramos nosotros como revisores externos, nosotros o el resto de las calificadoras o otros revisores externos que no son calificadoras de riesgo, y contarles un poco cuál es nuestra aproximación metodológica a esto, que no es necesariamente la misma que la de los otros revisores externos. Nosotros trabajamos con un marco metodológico de segunda opinión, pero que esencialmente lo que hacemos es, como vos bien decías, Iván, al principio, dar una opinión independiente, que es parte de un proceso, para que eventualmente un emisor, una empresa, logre emitir un instrumento en el mercado de capitales domésticos. Entonces, contándoles un poco cuánto representan hoy estas emisiones, cuántos realmente bonos sociales, verdes, sostenibles, solo por las dudas de que no sé muy bien, imagino que todos tienen algo de experiencia, pero el bono social es aquel que tiene impacto social, típicamente, por ejemplo, que impacta en cuestiones de trabajo registrado, que tiene un impacto medible. Luego el bono verde, estos están súper asociados a energías limpias, pero hay muchísimos más ejemplos. Y luego el sostenible es el que combina ambos impactos, social y sostenible. Acá vemos el volumen de las emisiones en el tiempo. Como conclusión de esto, lo que diría es que si bien vienen creciendo algo en el mercado de capitales domésticos, siguen siendo muy pequeños en relación a la totalidad de las emisiones. No llegan al 10% de las totalidades de las emisiones, en 2023 fueron simplemente del 6,7%, pero si miramos que hace pocos años representaban menos del 1%, podemos decir que hay alguna tendencia de crecimiento, aunque nosotros creemos que es todavía un poco más lento, sobre todo si lo comparamos contra mercados más desarrollados. ¿Y qué tipo de sectores son los emisores? Bueno, obviamente quien lleva la punta en estas emisiones son sobre todo emisores corporativos
que están en el sector de energía, aquellos vinculados con, por ejemplo, energías limpias. Obviamente que el fit, si se quiere, de las emisiones de esos emisores corporativos con, por ejemplo, la alineación o con las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones verdes, es bastante lineal y por eso probablemente sean los emisores más representativos de este mercado. Sin embargo, empezamos a ver algunos otros participantes, empezamos a ver compañías de agro. Vimos muy fuerte durante el año pasado la incursión de soberanos y subsoberanos en este tipo de emisiones. E infraestructura no estamos viendo mucho por ahora, pero sí entendemos que de estabilizarse los mercados, de empezar a ver un poco más de fondeo de largo plazo, deberíamos volver a ver proyectos de infraestructura también financiadas bajo este marco. El instrumento utilizado principalmente para el financiamiento de este tipo de instrumentos son las obligaciones negociables en el mercado doméstico. Como les decía, armamos este esquema para mostrarles dónde entramos nosotros como revisores externos, pero puede ser nosotros o puede ser cualquiera de los que nos acompañan hoy. Esencialmente esto empieza con el proyecto de un emisor que quiere incursionar en el mercado de capitales para conseguir fondeo y que primero define sus propios objetivos, ya sea sociales, verdes, sostenibles, o también pueden ser vinculados a la sostenibilidad. Este tipo de bonos son distintos. En este tipo de bonos, el uso de los fondos no es necesariamente con un objetivo social o con un objetivo verde, sino que puede ser un emisor que decida salir a buscar fondos al mercado para usarlos para cualquier cuestión de su actividad, pero que, linkeada a esa emisión de bonos, se comprometa con ciertos KPIs que sí tengan impacto social, verde o sostenible, y que sean medibles y que sean verificables, entonces también entrarían dentro de esta categoría. ¿Qué vemos hoy? Es que en realidad, en general, no solo arranca desde el emisor, sino que genuinamente cuando uno ve ese 6% de penetración que tienen este tipo de instrumentos en el mercado, en la mayoría de los casos no es tanto porque los incentivos o la regulación hoy sean tales que hagan que muchos emisores se quieran acercar, sino que empieza de la manera contraria, ¿no? Como que empieza por un emisor que tiene genuinamente inquietudes o que tiene genuinamente que alinearse con cuestiones de cumplimiento en términos de cuestiones sociales o cuestiones verdes, y que a partir de ahí empieza a explorar la posibilidad de un financiamiento. Y luego es donde entramos nosotros como revisor independiente, y donde básicamente lo que hacemos es generar al final de la interacción con el emisor un informe donde corroboramos el apego a las normas de ICMA, el apego a las regulaciones de la CNB y de BIMA, y a partir de ahí es que BIMA coloca a esta emisión en el panel de bonos SBS. Y lo que sigue, una vez que, por ejemplo, esta emisión efectivamente se hace, es que el emisor tiene requerimientos de monitoreo hacia adelante, los cuales van a requerir, por ejemplo, que presente informes anuales, y eso va a permitir que hasta la amortización del bono emitido SMS o el bono vinculado a la sostenibilidad pueda estar ese bono dentro del panel BIMA, que por supuesto podría ser excluido ante algún incumplimiento. Esto es un poco más técnico, por ahí retomando lo que hablamos al principio, de que acá estamos sentados 4 revisores externos, pero no todos tenemos la misma aproximación metodológica. Si bien todos tenemos sí una mirada independiente y que permite a los emisores acercarse a este tipo de emisiones, nosotros tenemos una mirada o una aproximación metodológica, un marco metodológico de Second Party Opinion. Es esencialmente una opinión independiente que damos con un enfoque de metodología local para 2 tipos de bonos que un poco les conté antes.
Uno es el que está estrictamente vinculado al uso de los fondos, en cuyo caso el uso de los fondos tiene que ser específicamente para un proyecto social o verde o sostenible, y en cuyo caso, en la interacción con el emisor, lo que vamos a indagar es cuál es el uso de los fondos, cuál fue el proceso de evaluación para llegar a esta selección de este proyecto, cómo se van a gestionar los fondos y también cómo va a ser la presentación de informes a partir de esta emisión. Y luego tenemos, como les comentaba antes, los proyectos vinculados a la sostenibilidad, o la emisión, perdón, vinculada a la sostenibilidad, donde acá es muy importante que se seleccionen indicadores claves de cumplimiento y de rendimiento, pero que sean esencialmente, digo, estos indicadores claves tienen que tener como dos características, ¿no? Por un lado, tienen que ser indicadores significativos y por otro lado, tienen que ser indicadores que sean posibles de monitorear. Y en este sentido, creo que todos los avances de tecnología están haciendo que probablemente este tipo de bonos hacia adelante sean más comunes porque metodologías tipo el blockchain u otro tipo de tecnologías, perdón, nos permiten monitorear el cumplimiento de este tipo de bonos vinculados a la sostenibilidad. En líneas generales, ¿cuál es nuestro rol en esto? Que sí es importante aclarar que no es un rol de calificadora de créditos. Acá nosotros no tenemos un rol, no estamos haciendo calificaciones crediticias, sino que estamos dando segundas opiniones respecto de la alineación o no de una emisión con los principios de ICMA, respecto de cuán alineada está una emisión con las regulaciones que impone la CNB o los requisitos que impone BIMA. Y esa es básicamente nuestra participación, que es una participación de mucho ida y vuelta con los emisores, con las empresas que se acercan a este mercado, y donde intentamos de alguna manera acompañar a las empresas a que eventualmente logren su emisión verde, básicamente actuando como una tercera parte independiente. Y esto es todo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por todo lo que nos compartiste. Vos nombraste recién algunas diferencias que veías en los cuatro expositores de hoy, de alguna forma, que cada uno tiene su aproximación. Seguramente lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla y después les preguntaremos algo de eso. Ahora vamos a seguir con Gustavo Ávila de Fix. Hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, GDF. Voy a probar compartir. Debería funcionar bien. Un segundito. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Gustavo. Bueno. Bueno, primero que todo, nada, comentarles que yo represento a Fix, que es la afiliada de Fitch Ratings para Argentina, Uruguay y Paraguay. Un poco para los que nos conocen, digamos, o sea, Fix, más allá de liderar todo el área de calificaciones de riesgo crediticio actualmente, hemos iniciado este trabajo de empujar las finanzas sostenibles ya hace muchos años. Cerca de 2017 publicamos nuestros primeros manuales y un poco la idea que le vamos a comentar es el approach de la calificadora para cubrir los distintos aspectos de las finanzas sostenibles, ¿no? O sea, por un lado, como mencionó, mi idea va a ser tratar de no repetir, porque si no va a ser como un medio aburrido decir lo mismo 4 veces. Pero bueno, conceptualmente, al igual que lo que planteó Gabriela, nosotros también actuamos como revisor externo independiente dentro de ese approach y vinculado a la parte del approach metodológico. Nosotros tenemos la posibilidad de otorgar ya sea SPOs directos igual o lo que nosotros denominamos calificaciones, que básicamente es un SPO con monitoreo hasta la finalización del bono y con un seguimiento de cómo evolucionan los proyectos y las calificaciones a lo largo del instrumento. Esto tiene que ver que Argentina, digamos, o sea, todas estas metodologías siguen estándares globales del ICMA o algunos puntos específicos o taxonomías sectoriales específicas internacionales adaptadas al mercado local, pero luego
todos sabemos que vivimos en países emergentes o ni siquiera emergentes como Argentina, en el cual engloba un montón de desafíos, ¿no? O sea, los proyectos, desde la visión de la calificadora, tienen impacto una vez que se llevan a cabo y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, una cuestión es teórica y otra cosa es llevar adelante el proyecto que se materialice y que luego se reporte adecuadamente más allá de los estándares mínimos que cumplen estos lineamientos internacionales. Y esto me parece que es clave para tratar de llevar incluso a los inversores, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos como, creo que las calificadoras tenemos un rol muy, muy especial, y esto lo creo, digamos, personalmente, de interlocutor tanto con los emisores como con los inversores, ¿no? Y eso nos da como un compromiso social de empujar, porque es justamente lo que falta muchas veces, y es esa articulación, ¿no? O sea, siempre los emisores dicen que faltan demanda y los inversores dicen que faltan emisores. O sea, y este es un cuento que venimos escuchando hace un montón de tiempo y en esa línea tratamos de empujar, tanto a título personal como a nivel, digamos, de FIX, el ecosistema, no solamente a través de otorgar calificaciones de bonos SBS o vinculados a la sostenibilidad o a marcos o a SPOs. O ahora después vamos a comentarles también cómo trabajamos con calificaciones ESG a nivel de emisor, sino participando en distintos tipos de webinars, dando cursos en distintas universidades privadas, o sea, también siendo profesor para la parte del CIA en la materia. Es decir, hay todo un compromiso de desarrollo del ecosistema, pero como dijo Gabriela, falta mucho trabajo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que de alguna manera las finanzas sostenibles se transforman en una tercera dimensión, ¿no? O sea, conceptualmente y la historia tradicional del libro de finanzas es riesgo y rendimiento en las inversiones y dentro del riesgo está la calificación de riesgo crediticio, que es uno de los riesgos conceptuales, ¿no? O sea, bueno, las finanzas sostenibles y el impacto de lo que se genera es una tercera dimensión y es una dimensión cada vez más clara para las generaciones jóvenes, es qué hacen con mi plata, qué hacen las empresas adicionalmente a ganar plata en el tiempo y sacando ese punto, también cómo en un mundo tan cambiante son justamente sustentables en el tiempo, ¿no? Con la preservación de los recursos, con los cambios regulatorios, con los cambios de tendencia del consumidor. Creo que acá hay dos factores que son súper importantes a seguir y de ahí es que desde el lado de la calificadora, adicionalmente a actuar como revisor externo independiente, también brindamos calificaciones ESG a nivel de emisor, a nivel de la entidad, que es un análisis mucho más abarcativo y que engloba qué tan bien preparadas están las compañías en los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, justamente ante todos estos cambios, tanto riesgos físicos, de transición, que engloban un montón de situaciones que antes siempre pasaron, pero pasaban mucho más lento, ¿no? Y entonces hoy hay muchos sectores que básicamente se encuentran mucho más desafiantes o desafiados, y obviamente eso depende tanto del sector que operan, en la región que operan y en las regulaciones específicas de cada sector, pero es algo que cuando nosotros comenzamos con este trabajo ya hace más de 5 o 6 años, las compañías medio te miraban raro y hoy todos los CFOs, y esto quizás es algo lindo como para poder contarles del otro lado, es hoy todos los CFOs están al tanto, ¿no? O sea, algunos están más involucrados, otros están menos involucrados, algunos participan más del directorio, otros menos del directorio. Nosotros entendemos que para que esto funcione tiene que haber un compromiso genuino de arriba hacia abajo, es decir, el directorio tiene que estar convencido, no tiene que hacer un área de sustentabilidad aparte y que no tenga relación con el negocio, pero entendemos que va convergiendo las regulaciones, los estándares internacionales y el conocimiento de cada vez más estos factores se van englobando, ¿no?, con lo que es el core del negocio, y ahí entra un factor fundamental. Por un lado, los factores ESG propiamente vinculados a lo que es la calificación de arriba de crédito, pero son más acotados porque tiene que ver con el horizonte temporal de una calificación de riesgo, que es en general mucho más corto, ¿no? De 18 o 24 meses como mucho, en Argentina muchas veces más corto, y que está directamente relacionado con lo que puede impactar en la calificación, que tenga un impacto financiero en un corto periodo de tiempo.
pero si uno piensa, digamos, en emisiones más largas, nosotros, por ejemplo, cubrimos Uruguay con emisiones de 10 años que hacen los sensores, 15, 20 años. Un inversor a 20 años no le interesa solamente cuál es el perfil crediticio a 18 meses, le interesa la sustentabilidad del negocio, qué tan bien preparado está, cuándo está invirtiendo en tecnología, está modernizado. No, va a haber una cambiada. Va a ver si en algún momento hay un impuesto al carbono, ¿la compañía es sustentable o no? ¿Cómo se está preparando? ¿Qué está invirtiendo? ¿Cuánto gasta en energía? ¿Hoy cuánto vale? ¿Y cuánto va a valer dentro de 5 años? Bueno, todas estas preguntas son súper interesantes. Me parece que es algo lindo como para dejarles, como para cambiar un poco el chip, digamos, de solamente bonos y finanzas sostenibles, porque hace al core de todas las compañías y creemos que es algo que, de alguna manera, incluso con las nuevas NIF S1 y S2 que están instaurándose a nivel internacional, con los nuevos requerimientos de información, va a ser algo que se va a poner sobre la mesa en los próximos años. Y un poco esta visión es, bueno, una visión tradicional, y ni hablar en Argentina, que todo el tiempo nos discutimos, y nosotros trabajamos en una calificada de riesgo, con lo cual casi el 90% de las discusiones son qué va a pasar el próximo mes, ni siquiera qué va a pasar en los próximos tres años. Bueno, pero las compañías tienen que tener una visión de largo plazo, ¿no? Las compañías que verdaderamente trascienden son aquellas que pueden mirar más allá, pueden ver todo el bosque, pueden ver las tendencias que se van dando y pueden ir invirtiendo paulatinamente todo lo que se requiere para ser lo que nosotros llamamos los líderes o los líderes en esa transformación, ¿no? Eso lo hace que sea posicionado. A veces que algunas compañías obviamente tienen un costo adicional, pero siempre lo que hemos visto es que el que pega primero pega dos veces y la reputación es otro de los factores distintivos y de posicionamiento relativo en el valor de la marca. Hace muchísimos años los activos fijos eran el principal valor de una empresa. Hoy cualquier empresa mundial de la que ustedes ven, el activo fijo vale menos del 10% de las compañías. Por lo cual, todo esto son elementos que cambian y que es muy difícil muchas veces de transmitir, pero hoy debería ser una preocupación y eso lo demuestra cualquier foro internacional para todas las grandes compañías, ¿no? Y esto es un poco la tercera dimensión que mencionábamos y todos los productos. Hay que mencionar que yo quiero destacar siempre, más allá de todos los participantes que hoy están hablando, y son todas figuras destacadas con las cuales he trabajado o he tenido exposiciones en conjunto, sino adicionalmente al ecosistema, a la CNB, a BIMA, digamos, a un mercado que muchos agentes trabajando pro bono para empujar emisiones chicas. Y bueno, digamos, dentro de los productos, adicionalmente al revisor externo independiente para SBS y IBS y la calificación en ESG. También, bueno, hay que destacar que hay fondos ESG o ASG en el mercado, digamos, que también tienen lineamientos que todavía son chicos, pero que empujan sobre todo a las emisiones chicas, y eso también es un elemento a destacar, y que hay un montón de productos que una vez que Argentina empiece a insertarse a nivel mundial, entendemos que todo lo referido a transición climática, a cuestiones de integración de factores ESG en inversiones, hay un montón de factores que van a tener que darse necesariamente. Estamos atrasados, pero nunca vamos a estar fuera del mundo en forma permanente, con lo cual cualquier agente debería estar mirando cada uno de estos puntos para meterse, ya sea del lado del emisor y sobre todo del lado de los inversores, para integrar estos factores, pero además para reportarlos, ¿no? O sea, creo que ahí hay un desafío lindo y hay algunos agentes en el medio como para poder discutirlo, ¿no? Esto es una línea de tiempo temporal que nosotros generalmente tenemos para calificar de riesgo y para que nadie se asuste, etcétera, digamos, para comentarles un poco cómo es el proceso, y lo mismo funciona para una calificación ESG o en los procesos generalmente de revisor externo independiente, bastante más cortito el periodo, digamos, de armado. Y esto me parece un punto interesante para no repetir los factores estructurales. Creo que uno de los grandes desafíos, y esa era una de las preguntas que creo que estaba dando vuelta, es bueno, uno de los grandes desafíos de Argentina es la volatilidad macroeconómica que tenemos y las ventanas del mercado, ¿no? O sea, esto sale de todos los libros, pero ¿cuál es la dificultad? Y que las emisiones salen a veces en 48 horas o en 3, 4 días. O sea, entonces es muy difícil preparar a los emisores en esa ventana de tiempo para que cumplan con requerimientos, para que tengan el reporteo, para que se alineen con qué es lo que quieren hacer. Todo eso va un poco en contra, digamos, del desarrollo de las finanzas sostenibles, con lo cual creo que un poco el mensaje es justamente ser proactivo, ¿no? O sea, que todas las compañías sepan de antemano, que lo preparen, que no estén pendientes a la emisión, porque una vez que quieren salir, en Argentina
no hay ningún diferencial de tasa que en algún momento exista que va a ser más grande que el diferencial de tasa con salir en el momento oportuno. Eso, por lo menos a Argentina le faltan 15 años para que eso pase. Entonces, lo que sí hay que ver es cómo trabajamos como ecosistema para que las compañías estén preparadas previo a salir, porque luego hace que un montón de proyectos que podrían haber salido bajo estas etiquetas, luego no terminen saliendo por un tema, digamos, de, no sé, yo no llamaría ineficiencia, pero es un tema de timing, digamos, o sea, fundamentalmente de mercado, ¿no? Bueno, las emisiones globales, digamos, o sea, son bastante... La tendencia claramente es creciente. Obviamente, cuando la tasa de Estados Unidos sube, las emisiones globales caen. Digamos, o sea, hay cuestiones que son medio básicas de finanzas cuando ahí uno tiene que poder aislar esos factores. Pero yo destaco que las emisiones son chicas a nivel internacional en el total y son más chicas todavía sobre el total en Argentina. Pero yo siempre lo que destaco de Argentina es que somos muy... O sea, hay un empuje del ecosistema, hay una creatividad en la salida. O sea, la diversificación de sectores, la diversificación de jugadores, desde ONGs hasta pymes, hasta grandes corporativos, hasta compañías. O sea, cuando uno va, digamos, en el mercado latinoamericano y ve los volúmenes de emisión, ahí decís, bueno, Argentina no existe al lado de Chile, Brasil, pero cuando uno lo desagrega, le saca todos los soberanos del medio, Argentina tiene un montón de empuje en términos relativos y tiene un montón de potencial también porque hay grandes corporaciones operando en Argentina. Obviamente nosotros cubrimos Uruguay y Paraguay que son relativamente más chicos en términos de mercado de capitales. Ahí, digamos, obviamente el soberano podría traccionar o traccionar de otra manera, pero conceptualmente sí quiero destacar de que todo este trabajo hay un montón de gente que no solamente trabaja, sino que además es muy colaborativa en que las cosas sucedan. Y eso me parece que es algo que, por lo menos en todas las partes que venimos trabajando, me parece que es un punto bastante fuerte a destacar. Hasta 2023 había cerca de 1.500 millones de dólares, depende del tipo de cambio social. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí que, como lo quieran medir, pero conceptualmente hay emisiones, hay diversificación de sectores, hay diversificación de jugadores y hay, de alguna manera, falta esa articulación, ese empuje, oferta y demanda, ¿no? Esto ya lo vieron, digamos, con Gabriela, son los principales puntos del ICMA. Todas estas documentaciones son públicas, o sea, lo que digo es, hay un montón de información pública de estándares, la guía BIMA es gratis para el que le interesa, hay un link de paneles CBS y BS donde están toda la información de todos los bonos que fueron listados, con todas las revisiones externas, con todos los prospectos de emisión, con todos los resultados de colocación. Al que realmente le interesa, hay un montón de información pública para poder trabajarla. Me parece que es un elemento súper destacable. Y bueno, acá un poco lo que les contaba, digamos, no nos entraban todos en la pantalla, pero conceptualmente hemos trabajado con un montón de jugadores, ya sea, digamos, pymes, a empresas, fondos, fideicomisos, subsoberanos. Obviamente, Argentina está traccionando, nada más allá de la facilidad, todo lo que es energía renovable ha crecido un montón. Entendemos que a nivel técnico del sector, probablemente se relanticen un poco esas emisiones para adelante, porque no hay básicamente capacidad de transporte, con lo cual, nada, uno tiene que seguir traccionando. Argentina tiene un montón de posibilidades para eficiencia energética. Tuviste muchísimos años en que se regaló la energía y eso no va a seguir pasando. De energía, digamos, o sea, no son, digamos, a combustible. Y hay un montón, toda la parte de agro, lo mismo. Es decir, creemos que hay un montón por hacer, hay un montón de oportunidades y también que se ha hecho un montón hasta a la fecha, con lo cual creemos que la trayectoria es muy buena y sí falta un poco esa capilaridad, ¿no? Para que se desarrolle. Y eso va de dos puntos fuertes, o sea, en los SBS tenés que conseguir el proyecto, ¿no? Y eso implica de que, bueno, que haya bancos que lo vayan a buscar, que haya leaks que conozcan el producto, les interese y lo vayan a buscar. En los vinculados a la sostenibilidad, conceptualmente cualquier empresa puede emitir un bono vinculado a la sostenibilidad. Con lo cual, ahí tenés un abanico de oportunidades enorme, lo que sí son mucho más difíciles de estructurar, porque tienen que ser genuinos. Nuestro rol como para evitar el greenwashing implica conocer la estrategia de sustentabilidad de la compañía, cómo se relaciona. Eso implica un trabajo que muchas compañías, de vuelta,
con los tiempos no los quieren hacer, digamos. O sea, es como no llegan, no quieren hacer ese trabajo. Entonces hay que empezar pasos atrás, ¿no? O sea, desde la gestión de las cuentas. Y un poco, esta última slide da un poco la idea de todos los sectores que pueden cubrirse, distintos factores específicos ESG, cómo ponderan diferente de acuerdo al sector los factores materiales, pero conceptualmente darse una idea de todo lo que hay por trabajar para todas las compañías y todas las oportunidades que tenemos, cada uno de todos nosotros dentro del lago, pero yo diría que este es un sector que conceptualmente es transversal a todos los sectores, ¿no? Entonces, lo importante es que se vayan integrando y que van a ir surgiendo nuevos productos y que los estándares también son dinámicos, o sea, lo que hoy es sustentable, mañana no lo va a ser conceptualmente, y entonces, de alguna manera, requiere digamos, este conocimiento dinámico de estar todo el tiempo capacitándose, todo el tiempo dando este tipo de webinarios. Por eso agradezco también la oportunidad y dejarles más inquietudes que información para que todos vayan, a los que realmente les interesa, puedan nutrirse de esto, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Súper interesante el enfoque que le diste a la charla. Fueron haciendo ahí algunas preguntas a lo largo de que ibas. Igual son preguntas generales. Algunas las abordaste, tenían que ver con rendimiento económico. Bueno, de todas formas lo vamos a retomar al final de las exposiciones. Les recuerdo a todos que pueden volcar sus preguntas y que al final de esta ronda de presentaciones las vamos a retomar. ¿Mm? Bueno, ahora seguimos con Lorna Martin, Managing Partner de Pro Ratings. Lorna, todo tuyo. Bueno, a ver si sale. Ahí estamos. Y ahora acá. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias Iván por la organización y el evento, invitarnos y reunir, como dijeron Gaby y Gustavo, gente con la que estamos trabajando hace un montón en el mercado desde distintos lugares. Así que nada, acá estamos para ver por suerte, como nos conocemos, imaginarnos cómo cada uno iba a venir a presentar y poder decir algo que agregue y no estar todos. Por ahí mostramos todos el mismo slide, pero vamos a tratar de decir todas cosas diferentes. Así que eso está bueno. ProRatings es una calificadora de riesgo, está inscrita como tal en la Comisión Nacional de Valores. Es una calificadora de riesgo, como nos gusta decir a nosotros jóvenes, es donde puedo decir que soy súper joven, porque estamos en el mercado desde el 2017, es un grupo de profesionales que se juntó para ver formas de poder ayudar al mercado a desarrollarse y y darle la mano a los que llegan por primera vez al mercado, a los que no son emisores tan grandes y que, como bien dijo Gustavo, estos son procesos que generan muchas más dudas que certidumbres al inicio, entonces poder acompañarlos, y aquí estamos. No es que pretendo darles una clase magistral sobre las finanzas sostenibles y menos en 10 minutos, pero quería como que este sea como una presentación que traiga material que nivela por las dudas. Algunos conocemos un montón, otros no tanto. Yo tuve la experiencia hace poco de tener que hacer como un cuestionario para una tesis sobre finanzas sostenibles y salir al mercado a preguntar quiénes sabían de finanzas. O sea, mi consigna era que estuvieran en el mercado de capitales y que supieran de finanzas sostenibles. Y no eran tantos. Entonces, nunca doy por sentado que todos estamos cómodos con todas estas palabras. Me gusta igual traerlas porque cuando uno empieza a pensar en desarrollo sostenible y esto de que las acciones que tomemos hoy lleven su impacto hacia el futuro y no solo mirar el corto plazo, como mostraba buenísimo ese grafiquito que mostró Gustavo, súper visual, que el corto plazo frena algunas decisiones y hay que mirar a largo plazo. Ahí se empieza a entender más qué es esto del ESG, ¿no? Porque uno empieza a mirar como más integral todo este cambio del concepto de stakeholder versus solo el accionista, ¿no? Como que a la empresa no solo le preocupa ahora generar rendimiento para su accionista, para su dueño, sino que empieza a mirar todos sus grupos de interés. Y sus grupos de interés es para adentro, sus trabajadores, qué tipo de tecnología aplica y cómo afecta hacia afuera a la comunidad, a los clientes y en última instancia, obviamente también a los economistas. Y empiezan a aparecer todas estas ideas de generar esto de triple impacto, que esté lo económico, que esté lo ambiental, que esté el gobierno corporativo, que es el que le da el marco a todo para que sea
para que tenga un sistema y que lo podamos mostrar, porque a la larga lo que buscamos es transparencia, ¿no? Podemos, o sea, que lo que decimos lo estemos haciendo de una manera que sea visible, sostenible y que sea real. Entonces, esto es un poco el desafío, ¿no? Otras palabras que quería poner acá es este tema de la neutralidad de carbono, de que estos son los objetivos, digamos, en el mundo, están un montón de iniciativas buscando que deje de subir la temperatura. Básicamente, hablemos así sencillo, y todos los problemas climáticos que eso genera. Pero, ¿por qué lo quise poner? Porque ahora el foco está puesto también en lo que se llama la transición energética, digamos, o sea, la verdad es que consumimos muchos combustibles fósiles y tenemos que pasar a una forma menos contaminante de consumir. Pero eso no es tipo, saco el enchufe del petróleo y pasemos a las que no contaminan. Hay toda una transición y esa transición también tiene que ser objeto de la financiación. Entonces, las finanzas sostenibles es mucho más que los proyectos que no contaminan. También tiene que ver con los proyectos que ayudan a ese camino hacia, hacia bajar la contaminación, digamos, ¿no? Me gusta poner esta cronología no porque vamos a ir paso por paso, sino porque todo lo que tenga que ver con finanzas sostenibles, ESG, es una continuidad de un montón de cosas que fueron pasando en el mundo, que nos fueron poniendo sobre el tapete. Digamos que había algo mucho más allá cuando estábamos mirando finanzas que el riesgo crediticio y él me va a devolver la plata o no el día que me dijo. Yo me acuerdo cuando empecé hace muchos años en riesgo crediticio. La definición era, me va a devolver la plata el día que me dijo, de la manera que me dijo. Y mirábamos a ver si generaba esa plata para devolverla. Hoy ya fuimos entendiendo que había un montón de riesgos que no tenían que ver solo con la generación específica de flujo desde lo conceptual que veíamos en ese momento, sino que tenía que ver con la forma en que los generábamos, que cómo esos flujos, cómo se generaban y hacia dónde iban, y empezaron a surgir estas palabras de lo sostenible en el tiempo, de que hoy haga plata no quiere decir que la haga mañana, porque depende de cómo la hago hoy. Entonces empezamos a mirar un montón de cosas, como si eran recurrentes o no recurrentes, y empezaron a aparecer cositas como el gobierno corporativo. Y yo recuerdo hace muchísimos años empezar a escribir papers sobre gobierno corporativo y el impacto sobre lo crediticio, y a tener que hacer aclaraciones como tener un buen gobierno corporativo es algo necesario, no tenerlo te baja la calificación, ¿no? Entonces empezar a hablar de que había un mundo que tenía mucho más que ver con solo generar plata, sino el entorno. Y esto es lo que después va tomando lugar en todo esto de hoy lo que conocemos como finanzas sostenibles, que empieza como, digamos, como un llamado desde preservar el mundo, pero a la larga se van haciendo todas estas reglas de, bueno, mostremos cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué pongo esta agenda? Porque creo que así como decía Gustavo, la oportunidad, el timing de la oportunidad lo es todo, pero querer participar del mercado de finanzas sostenibles no es solo armar todos los requisitos necesarios para estar en ese momento en la oportunidad, sino tiene que ver con establecer pautas previas, tener una estrategia, tener un marco, saber cómo estoy llegando a eso, porque además el mundo nos va llevando a que vamos a tener que informar esto. Ya existen un montón de regulaciones en distintos lugares del mundo que hacen que no solo la empresa que está, la empresa, digamos, como unidad, tenga que mostrar lo que hace, sino que le exige a su cadena de valor que muestre lo que hace en términos de sostenibilidad. Entonces esto va produciendo un efecto cascada que hace que todos tengamos que empezar a mirar. Y por eso estas oportunidades de difusión son tan importantes, y sé que muchos de nosotros participamos en muchas otras iniciativas que tienen que ver con la difusión, ya sea dando clases, participando en este tipo de conversaciones o en mesas de trabajo, para que tomemos conciencia de que o porque nos tenemos que preparar porque vamos a emitir un bono, o nos tenemos que preparar porque vamos a ser los proveedores de una empresa que va a emitir un bono o que va a tener que cumplir con estos requisitos. Entonces se convierte como una necesidad para poder estar en el mercado. Creo que voy a correr un poquito acá que veo la mitad de...
Bueno, esta parte ya me parece que la vimos, pero o sea, ¿qué son los bonos? ¿Qué tipos de bonos? También yo les diría que está empezando a surgir como todo un mundo de otras etiquetas, así que no se mareen si de golpe escuchan hablar de los naranjas que tienen que ver con el género, los azules que tienen que ver con el agua, los vinculados a los ODS, porque también muestran que hay los 17 ODS y el cumplimiento de cuáles de ellos, o sea, todo lo que tenga que ver con poder mostrar que hay una estrategia, que hay un compromiso y que eso si quiere mostrar al mercado puede estar volcado en una etiqueta. A ver. Ahora cuando quiero, ¿por qué? Ah, no pasa. Ahí está. Acá se los voy a dejar después en la presentación. Quería llegar a esto, a los beneficios de las etiquetas, ¿no? Para el emisor, a ver, el beneficio de acceder al mercado de capitales en general, ¿no? Porque la etiqueta va de la mano de un bono. Y lo primero que quiero decir es, quiero recalcar esto de que la etiqueta es algo que muestra el compromiso sostenible y ESG, pero no es algo que reemplaza, digamos, esa opinión crediticia respecto de lo que tiene que estar también cuando uno va al mercado, que es esa capacidad de generar los flujos que van digamos, a repagar esta emisión que se está tomando. Eso sigue siendo una calificación aparte, aunque tenga todo adentro, esto que decía Gustavo de cómo se genera, por qué se genera y el largo plazo, pero digamos, la calificación crediticia está por un lugar o están las garantías, ¿no? Muchas emisiones están saliendo con garantía SGR que cubre ese aspecto crediticio y entonces solo es necesario agregar la etiqueta temática que dice, bueno, este es este tipo de bono de todos los que vimos en las pantallas anteriores. Para el emisor, ir al mercado de capitales es una forma de visibilizarse, es una forma de demostrar su marca, es una forma de mostrar lo que está haciendo. Es una forma de ordenarse también porque obliga a empezar a tener ciertas formas de actuar y de presentar la información. Es una forma también de entrar en contacto con distintos tipos de instrumentos que pueden ajustarse mejor a las necesidades. Es una forma de juntar información y enterarse más de lo que está pasando, acercarse al mercado. Sé que es un proceso para algunos, cuando es la primera vez, que asusta bastante y por eso somos muchísimos los que estamos trabajando en esto y creo que los revisores, los que damos segunda opinión, también estamos tratando de ayudar a clarificar qué son las cosas que deben suceder o no para este tipo de etiquetas. Acá un poco también, ya específicamente, cuando hablamos de las etiquetas temáticas, además de que el emisor comunica con detalle su programa, el inversor tiene una forma de poder medir y ver el impacto de las cosas que va incorporando en su portfolio. Yo creo que por más que las calificadoras o las segundas opiniones, las empresas de segunda opinión, dejo claro que no es necesario ser calificadora de riesgo para dar etiquetas temáticas, ¿no? Lo que es necesario es mostrar alineamiento con estándares para que sean creíbles las opiniones. Y casi todos, como fuimos mostrando, estamos alineados a los estándares de ICMA por decisión propia y porque las regulaciones que se han ido implementando en el mercado también así lo van haciendo, ¿no? Digamos, ICMA es la que nos da ese marco y de ahí vienen los 4 componentes de las calificaciones SBS, los 5 componentes de los bonos linkeados, o sea, no es que de casualidad nos pusimos todos de acuerdo, estamos siguiendo estándares internacionales para que las opiniones, no solo para que nuestras opiniones sean creíbles, sino para que los inversores puedan comparar entre opiniones. Porque si no, o sea, todos tendríamos que etiquetar todo para que todo sea comparable y no es posible. Nos encantaría que el mercado se abra tanto que todos tuviéramos que etiquetar todo, pero no es posible. Así que eso me parece que igual el proceso de las etiquetas hace un poco a lo que estamos hablando hoy en general, que es esto de darle transparencia al mercado. Los principios de ICMA que les mencioné. A ICMA, a ver, así como en la CNBE y en BIMA hay un mundo de información, en ICMA y en muchos otros hay otro mundo de información. No solo van a estar las guías sobre cómo son lo que tiene que tener un bono para ser
verde, los sectores a los que se puede mirar, social, los sostenibles que combinan lo social y lo verde. Como en cuanto a los bonos vinculados, creo que lo importante acá siempre es la rigurosidad de elegir cuáles son esos indicadores que se van a seguir, cómo se van a medir, cuál es el caso base desde dónde se parte, toda esta metodología. También hay un montón de información que ayuda a organizarse, a entender cómo es el bono, qué espera el mercado. Hay hasta unas planillas de Excel que pueden bajar de ahí, que les dan como tips para la organización. Hay mucha información. Yo a veces cuando estoy dando clases sobre esto, lo primero que les llama la atención a los alumnos es el caudal de información que estaba en la web y que ni siquiera lo sabían. O sea, porque yo sé que uno no anda todos los días buscando estas cosas, pero si las necesitara, hay mucha información porque es un mercado altamente colaborativo, porque esto no se trata solo de emitir y generar beneficios en algún lugar, es un beneficio global para el mundo. Estamos hablando de la sostenibilidad, digamos, ¿no? Esto ya lo vimos, los 4 componentes. Las calificaciones ESG, a ver, como parte del mensaje final. En el Global CEO Outlook de KPMG del 2023, se le pregunta a los directores ejecutivos de las empresas sus perspectivas hacia los próximos 3 años y el 69% de los directivos consultados dicen haber incorporado estrategias ESG dentro de su estrategia y dentro de su forma de hacer negocios. También ellos responden que no necesariamente aún han recuperado esa inversión, que saben que el horizonte temporal para esa inversión es larga, pero son conscientes de que ese tipo de inversiones tienen que ver con construir relaciones más sólidas con sus clientes, tienen que ver con la marca y la reputación de las empresas y hasta tiene que ver con la atracción de talento. Con lo cual, empezar a tener estrategias que incorporen lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo, entendiendo un poco como el gobierno corporativo, como el marco que hace que todo eso suceda y se pueda mostrar, más allá de que el gobierno corporativo también es el tratamiento hacia todos los stakeholders. A mí me gusta recordar que el gobierno corporativo tiene que ver también con la forma en que se arma todo eso, no solo como trato a los accionistas o minoritarios o cómo armo mi directorio, sino cómo armo el cuerpo de políticas y procedimientos con los que funciona la empresa para mostrar lo que hace y para asegurar que eso que hace hoy, con el mensaje y la cultura que lo hace hoy, lo va a seguir sosteniendo en el tiempo. Entonces, para mí, más allá de las calificaciones, de las etiquetas que son súper importantes para los bonos etiquetados que tienen estos fines específicos, como explicaron Gaby y Gustavo, me parece que también ir pensando en mostrar desde las calificaciones ESG o las etiquetas ESG o las opiniones ESG, que me gusta más que decir por ahí calificaciones, lo que es la adhesión a estos principios de lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo, me parece que son de mucho valor para ayudar a las empresas. El proceso de calificación, por ahí me gustaría agregar, a ver, el objetivo último es publicarlo, pero puede empezar siendo un proceso privado en el cual la empresa, la organización, el emisor empieza a trabajar con el que le va a dar la opinión independiente para empezar a entender el proceso, para saber qué tipo de información le van a pedir, para hacer este intercambio de ida y vuelta. O sea, es como la calificación que se publica, piénsenlo, es como la punta del iceberg. Hay un proceso atrás. Y ese proceso, no le digo iniciarlo sí porque sí, pero cuanto antes se inicia, mejor se hace y se llega a un mejor resultado. Y además va abriendo la posibilidad a un montón de otras cosas. Otro mensaje que les quiero dar es, a veces uno piensa que su organización o su empresa está lejísimos de lo sostenible o está lejísimos de estar haciendo cuestiones que tengan que ver con el ESG, se sorprenderían. Una vez que uno se sienta a hacer el relevamiento de qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace,
se empieza a encontrar y a visibilizar un montón de acciones que están dentro de la empresa. Me gusta pensar que lo sostenible, digamos, ser verde no es solo ir a construir un parque eólico o poner paneles solares, ¿no? Si uno tiene que hacer, digamos, una reconversión tecnológica, cambiar maquinaria, pensar en nuevos procesos, esa es toda una oportunidad para empezar a pensar cuál es la huella de carbono que tiene mi proceso actual y cuál es la cantidad de emisión que va a tener el proceso que por el que voy a cambiar, y que la decisión de la inversión no sea solo por cuál es el más barato, que no digo que todo el mundo lo haga por eso, pero digamos que entre mucho bueno, ¿qué impacto va a tener esta decisión en el mensaje que doy desde lo sostenible? Creo que es importante entender que el camino hacia la sostenibilidad empieza con pasos pequeños también. No es que tengo que tener un proyecto gigante para ya poder llamarme sostenible. En una empresa muy grande que viene con una clara política mirada de ESG o desarrollo sostenible, es más fácil visualizar. En una empresa pequeña, a veces es todo un desafío empezar a entender por dónde empiezo, pero cuando uno se sienta y lo mira y lo empieza a encontrar, van apareciendo las oportunidades. ¿Por qué? Porque o sea, voy a bajar por ahí a la parte filosófica, ¿no? Las gotitas de agua en el océano, todas esas gotitas son parte del océano y todos somos parte de la cadena de valor. Y la empresa grande en algún lugar de su cadena de valor tiene a las empresas pequeñas, y para que sigan siendo proveedores van a tener que ir haciendo esta escala. Entonces me parece que está bueno entender que el ecosistema de las finanzas sostenibles somos todos y es grande. A mí una vez me impresionó cuando estaba buscando información encontrar algo así como el Rincón del Vago en una página de las Naciones Unidas que tenía que ver con qué puedo hacer por la sostenibilidad sentado desde mi sofá, ¿no? Entonces, no sé, apagar todas las luces que no estoy usando en mi casa. O sea, sostenibilidad es una cultura. Nosotros les podemos venir a contar todo lo que estamos haciendo porque creemos en esto en términos de metodología, en términos de procesos, pero es una cultura. La empresa tiene que, digamos, desde el management y top down, empezar a, a transmitir este mensaje hacia todos los componentes de la organización. Así que bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido participar, y vi que alguien ahí preguntó, de parte nuestra, obviamente las presentaciones están disponibles, así que Iván seguramente se va a ocupar de que todos puedan tenerlas. Gracias. Muchas gracias, Tengo que, Lorna. tengo que dejar No, esto. sí, dejar de compartir. Muchas gracias, Lorna. Les voy ahí también algunas preguntas que fueron surgiendo, las consolidamos al final. Y ahora sí le damos la palabra a Dani, Daniela Luz Clara, de SMS de Latinoamérica. Nada, todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias al grupo por invitarme para representar a SMS en la jornada de hoy. Quiero consultarles ahí, ¿ven pantalla completa? No, ven mi pantalla de... Se veía, ¿eh? A ver Se si veía quedé. completa. Sí, No, ahí va, no, perdón. ahora Las cosas suelen suceder, no sobre pasa todo nada, cuando no estamos pasa nada. corriendo con el tiempo. Bueno, les agradezco nuevamente a todos los que están ahí del otro lado. Les voy a contar que, bueno, acá SMS viene a ser un poco la excepción de la regla, ¿no? Porque nosotros no somos calificadora de riesgo. Nosotros, SMS es una firma especializada en servicios de auditoría y consultoría para empresas, y tenemos distintos tipos de servicios de consultoría. Conformamos una red de firmas en 21 países en la región y en Estados Unidos, y a través de las firmas de la red podemos hacer ancla en estos países con nuestros servicios. SMS Sustentabilidad es la división de SMS Latinoamérica que presta los servicios que están relacionados con estos temas, ¿no? Con temas de implementación de estrategias de sustentabilidad, finanzas sostenibles, un poco lo que estuvieron comentando en las presentaciones anteriores, y
También, por ser firma de auditoría, también realizamos verificaciones y trabajos de aseguramiento de reportes de información no financiera, ¿no? Ahí alguien preguntaba sobre qué pasa ahora con S1 y S2. Bueno, aquí también estamos trabajando en eso con los nuevos requerimientos de información. Quisiera traerles un poco para complementar y no repetir todo lo mismo, ¿no? Traerles un poquito de visión global, a ver qué está diciendo el mundo en estos temas y de dónde viene. Ahí recién Lorna hacía una un muy buen análisis cronológico de dónde surgían estos temas. Yo les traigo un poco también la mirada de los líderes en términos de Naciones Unidas, ¿no? Y surgen desde las convenciones de Naciones Unidas. Allá por 1995 es la primera conferencia sobre cambio climático de los países que componen la Organización de las Naciones Unidas, donde se empieza a poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Acá hay algunas que son resonantes. La que más nos suena es la COP21, que es la del 2015, donde se setea esto de los objetivos del Acuerdo de París, esto de mantener la temperatura, el aumento de la temperatura global a cierto nivel versus los niveles preindustriales, y vemos que a medida que van pasando las conferencias de las partes, veíamos que hay un cierto estancamiento, o digamos que se está avanzando, pero en un paso mucho más lento del que se esperaba ya por el 2015, donde el objetivo era el 2030 y 2030 es mañana, ¿no? Faltan solo 6 años. Ese mismo año, en 2015, también la Organización Mundial de la Salud, no en el marco de esta conferencia, pero sí setea los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hacia donde tienen que ir los flujos donde se pone como objetivo que vayan los flujos de financiamiento para poder erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad de la humanidad, en términos de justicia social también. Y como les comentaba, bueno, los líderes, volviendo un poquito a lo de las COPs, en las últimas 2 convenciones que hubieron conferencias, se vieron que en el 2002 los líderes allá en Egipto decían que se necesitaban billones de dólares por año para poder lograr ese objetivo, y que se estaba bastante lejos de poder lograrlo, y siempre con el foco en esto de ir a la resiliencia, ¿no? De centrarse para aumentar la resiliencia, temas de transición energética, como decía también Lorna hace un ratito, temas que tienen que ver con la transformación neutra en carbono, ¿no? En tratar de ser carbono neutral. Y la última COP del año pasado ya puso ahí un poco más un ultimátum, y hablaban ya de que es el inicio del fin de los combustibles fósiles. Y esto ya habla puntualmente de esto, de la transición que hablaba Lorna recién, ¿no? Esto de que los fondos tienen que ir dirigidos para poder lograr esto, porque realmente se vienen escenarios catastróficos, dicen los que saben, si esto no se cumple, no para el 2030, pero sí para ya el 2050, digamos, ya la humanidad realmente está teniendo riesgo de supervivencia, ¿no? Y acá nosotros acá la humanidad está de paso, ¿no? Cuando uno ve la historia de la Tierra y el mundo, la verdad que nuestra historia es ínfima. Entonces, lo que podamos hacer para combatir el cambio climático es para preservar la humanidad, ¿no? No solo por amor al planeta, porque el planeta va a seguir existiendo, digo, con más o menos especies, pero también si lo miramos desde ese punto de vista, puede crear una motivación, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿cuáles son los lineamientos que se marcan a nivel global en este tema? Mencionaban ICMA, ¿no? Que es la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, que es la que nos marca a todos los países, y luego los reguladores adoptaron esas regulaciones. En nuestro caso CNB adopta esos principios y los hace norma para poder emitir los bonos de los que estamos hablando. Y también tenemos otro marco de alineamiento que nos ayuda a seguir un norte en este camino, ¿no? Y un poco también complementando lo que decía Lorna también, cuando definimos finanzas sostenibles, hablamos de
flujos de financiamiento que se dirigen a actividades que ayudan al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mitigación y adaptación al cambio climático, esto es básicamente reducción de gases de efecto invernadero, hablamos de finanzas climáticas. Si le agregamos otros componentes ambientales, hablamos de finanzas verdes. Luego están las finanzas sociales, donde abarcamos problemáticas sociales, y acá había una pregunta en el chat que hablaba sobre qué pasa con temas de equidad de género, ¿no? Y acá entran, cuando hablamos de finanzas sociales, entran acá todas las cuestiones que tienen que ver con la inclusión y la equidad de género. Si esto se complementa con algún beneficio para el ambiente, se habla de finanzas sostenibles, ¿no? Cuando se juntan las finanzas sociales y las finanzas verdes, y si a esto le agregamos los componentes de gobierno corporativo que se mencionaba también, y todo el aspecto económico, que es súper importante, digamos, porque las finanzas sostenibles son rentables. Digo, es como todos los instrumentos de finanzas sostenibles son redituables, es un muy buen negocio también, ¿no? Entonces también no tenemos que dejar de lado el beneficio o el componente económico. Entonces acá, bueno, todo esto es muy lindo, pero ¿cómo conseguimos este financiamiento, no? Y entonces acá es donde vemos el rol importante que cumple el mercado de capitales. Cuando uno se financia o con capital propio o con ajeno. Entra todo el mundo de lo que tiene que ver con el sistema bancario, que también se los voy a mencionar porque también es algo interesante para tener en cuenta, que empiezan a aparecer estos créditos etiquetados, pero acá también un poco lo que nos convoca hoy es hablar un poco también del mercado de capitales, y acá es donde entran los bonos temáticos. No los voy a definir porque ya los chicos estuvieron, mis colegas estuvieron ya definiéndolos. Acá están también los sectores en los que se puede invertir con este tipo de bonos, cuando hablamos, como les mencionaba, la combinación de algún impacto o un proyecto ambiental con un social, llevamos a bonos sostenibles, y los bonos vinculados a la sostenibilidad que tienen que ver con el cumplimiento de algún objetivo de sostenibilidad, claro, sin ser un proyecto puntual que se está financiando con los bonos. Acá, para comentarles esto mismo que decían mis colegas, pero visto un poco en números, el 91%, digamos, el 97% de todas las emisiones que se hacen en el mundo hoy están alineados bajo los lineamientos de ICMA. Entonces esto ya nos marca un camino claro, que es a donde hay que ir. En Argentina es casi, en Latinoamérica es casi el 99%. Entonces eso también nos marca a nosotros como revisores externos qué es lo que tenemos que mirar, ¿no? Los 4 componentes que vemos cuando analizamos para emitir las segundas opiniones, y acá puedo aclarar que tanto las calificadoras de riesgo, las firmas de auditoría como la que represento, estamos calificados o tenemos todos los avales necesarios para emitir una segunda opinión, ¿no? Y poder opinar y poder etiquetar este tipo de bonos. Obviamente, como decía también Gabriela al inicio, quizás la metodología varía un poco porque tenemos otro tipo de procedimiento. Nosotros como firma de auditoría tenemos que seguir los lineamientos de ISAE 3000, que son las normas internacionales de auditoría, pero sí vemos lo mismo, digamos, ¿no? Podemos dar fe y verificar lo mismo, y acá vemos en el proceso de emisión como el proceso para bonos temáticos, como el proceso de financiamiento tradicional va en paralelo con este aspecto de validación o de etiquetado. Y acá es un poco para responder los disparadores que nos daba Iván al comienzo, cuando nos convocó esto de decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos para los emisores? Y acá es importante ver, primero, que se pueda cumplir el aspecto tradicional, financiero tradicional, ¿no? Que se esté en condiciones de salir al mercado de capitales. Y esto tiene que ver con
primero, hablar, digamos, relacionarse y poder vincularse y asesorarse con todos los actores que están en el tema, definir la estructura del instrumento, tener todos los permisos y habilitaciones para poder salir al mercado de capitales, tener los procesos internos para poder procesar toda esa información y reporte. Ahí estoy hablando solamente en términos convencionales, porque sí tienen que presentarle información frecuente a la CNB y demás, digamos, se tiene que estar en condiciones. Dicho esto, en Argentina hay un sistema bastante amigable, que es el de la ON Pyme Garantizada, que no la vemos presente en muchos países, y esa es una barrera. Ahora, cuando les cuente un poquito cómo vemos al mundo en estos temas, Argentina se caracteriza por tener muchas pymes como emisores de este tipo de bonos. Entonces, eso es importante porque hay un sistema una regulación que les permite entrar y les simplifica bastante el proceso. Entonces, con esto no quiero asustar a nadie, ¿no? Digo, es posible también que medianas, pequeñas, quizás no tan pequeñas, pero sí medianas empresas puedan acceder al mercado de capitales, y acá entra también el aspecto de validación, donde lo importante y lo que vemos, donde tienen que hacer foco, recomendamos hacer foco, es justamente en ver cuál es la estrategia, y allí también un poco lo que comentaban recién Lorna, ¿no? Puertas adentro, bueno, ¿cómo vemos esto? ¿Cuál es la estrategia que tenemos dentro de nuestro negocio? ¿Cuáles son los proyectos que queremos financiar? ¿Cómo definimos los procesos internos, digamos? ¿Cómo estamos preparados como empresa, como equipo, para poder llevar adelante todo el proceso? Porque el proceso del bono, si bien obviamente hay un proceso que requiere la emisión, pero lo importante empieza una vez que se emite el bono, ¿sí? Que es esto de mostrar el impacto, o sea, producir el impacto positivo para el ambiente de la sociedad y poder reportarlo, procesar esa información y poder reportarlo. Entonces acá vemos que hay una oportunidad y una recomendación, que de hecho viene de ICMA como recomendación, pero aquí en Argentina no se está implementando, a diferencia de otros países, porque no es obligatorio el desarrollo de un marco conceptual como documento en sí mismo, ¿sí? Sí se necesita obviamente un marco conceptual para poder emitirlo, porque se dice dónde van a ir los fondos, cómo se van a gestionar, cómo va a ser el proceso para elegir esos proyectos, cómo se va a hacer el reporte. Eso la empresa, antes de emitir, tiene que pensarlo, porque aparte es algo que vemos nosotros los revisores externos, pero no como documento per se, ¿no? Que se publique ese documento. Aquí en Argentina hay muy pocos, si no me equivoco, bueno, tenemos, bueno, el marco de bonos sostenibles del soberano, y del mayor emisor del panel de BIMA, ¿no? De energía renovable, que es Geneia. Ahí es donde vemos que tienen un marco desarrollado. Pero sí puede ser una práctica interesante para emisores, porque los ayuda también a ordenarse. Y otro punto a tener en cuenta, y ahí donde debe enfocarse también la energía, es en el tema del reporteo. Y esto que hablaba de la etapa post-emisión, ¿no? Esto de analizar los procesos, la gestión de la información y los indicadores. Cómo se va a llevar a cabo y si cumplen las condiciones para poder llevarlo a cabo después, ¿no? Nosotros en SMS no solo estamos en esta parte que es el último eslabón de esta línea de abajo en gris, la verificación independiente, sino que también asesoramos en todo el proceso previo, ¿no? Acompañamos también a hacer desarrollo de marcos, y post en ayudarlos a preparar, capacitar a los equipos y ayudarlos a preparar todo este proceso de la gestión de la información, ¿no? Tendencias globales. Acá vemos, bueno, ahí mostraba también Gustavo cómo venían las emisiones. Lo que dice es claramente se rige por lo que son también un poco los mercados de Estados Unidos también. Entonces esto está limitando un poco las emisiones de este año. Vemos que vienen un poco a paso más lento.
En términos de regiones, Europa todavía sigue teniendo, Europa y Asia son las regiones donde más emisiones tenemos, América Latina ahí con un tímido 6%, pero que viene aumentando en los últimos años, y como vemos en términos de diversidad de emisores, vemos que hay una buena distribución donde los soberanos tienden a tener un mayor protagonismo y las corporaciones financieras. Esto lo vemos presente en todos los países de Latinoamérica, pero no así en nuestro país, con lo cual es una gran oportunidad también para entidades, empresas y organizaciones, que entiendo que son gran parte de la audiencia de hoy, para que puedan mirar estos temas, ¿no? Acá en Argentina recién el año pasado y este año empieza a verse el soberano, hay presencia del soberano, de subsoberanos, ahí en las emisiones, en el panel de BIMA, y entidades financieras bastante pocas también, ¿no? Entonces hay una gran participación de este sector corporativo no financiero, y como les decía, las pymes tienen gran protagonismo también. Bueno, en términos de países en Latinoamérica, México, Chile, Brasil siguen a la cabecera, tiene que ver también por el desarrollo de sus mercados de capitales. Y acá en Argentina, si bien como mostraba Gustavo, no tenemos no tenemos un mercado de capitales muy desarrollado, pero sí en términos de estos bonos lo vemos como muy diversificado, ¿no? Y esto lo vemos en palabras de CNB, digamos. Recién, bueno, ahí Gustavo mencionaba lo que reporta BIMA. Han habido emisiones de este tipo de bonos que no han ido por BIMA, sobre todo las primeras, antes que BIMA no tenga el panel, ¿no? Entonces, por eso el número final varía en función de en términos de lo que les mostraba recién Gustavo, pero prácticamente anda en eso. El panel de BIMA hoy, al día de hoy, está en 69 bonos que se emitió el número 69 hace poquitos días. Alguien también preguntaba ahí en el panel cómo vemos este año y cómo vamos a ver para fin de año estas emisiones. La verdad que hay una baja muy importante en las emisiones comparado al año pasado, que fue realmente un muy buen año. Acá lo vemos mismo en el gráfico, donde vemos que en el 2023 prácticamente, bueno, se duplicó el valor emitido o sea, se igualó, porque esto es acumulado, ¿no? Pero se superó el valor emitido en el 2022, y a mayo del 24 estamos teniendo ahí muy poquito. Hoy estamos a agosto y tampoco hay muchos más bonos nuevos, ¿no? En el panel, con lo cual este año va a ser un año de baja y tiene que ver con el contexto nacional, ¿no? Y acá en términos regionales, bueno, la región pampeana siempre es la que lleva la cabecera, la región del norte y la zona de Cuyo también, del norte y del Cuyo, digamos, muestran también una buena participación en estos bonos. Acá les quería contar que también podemos ver los préstamos etiquetados, y tiene que ver con los lineamientos de ICMA, que los toma la Asociación Internacional de Créditos, y acá vemos muchas consultas de empresas que dicen, che, pero yo no quiero ir al mercado de capitales, no me da el cuero, o estuve analizando la parte y no puedo. Bueno, entonces sí se están buscando y tratando de conseguir los préstamos sindicados que puedan tener una etiqueta y un aval de un revisor externo donde diga que tiene cumplimiento. Y acá también, muy cortito, mostrarles del otro lado de la vereda. Un poco lo mencionaba Gustavo antes. Cada vez hay más fondos comunes de inversión ESG, que es el interés inversor, ¿no? Digo, yo emito, ¿quién me lo compra? Bueno, acá tenemos estos inversores que necesitan por regulación, porque se han constituido. Acá les muestro brevemente un listado de todos los fondos comunes de inversión aprobados, que están activos muy pocos, están solo 22 aprobados y 11 lanzados, pero son inversores que están con el apetito permanente de a ver qué nuevo bono sale en el mercado para poder invertir, y también, primero porque es mandato, ¿no? Porque es lo que necesitan para poder
ser fondos comunes de inversión. Pero muchas veces también por convicción y estrategia misma de la administradora de fondos. Y acá no les traigo acá, pero sí se lo puedo mencionar porque también preguntaban, decir, bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¿De dónde surge el interés de los inversores? Hay muchos inversores institucionales acá, por ejemplo, filiales de compañías de seguros, de empresas europeas, que en Europa ya es mandatorio invertir y ya tienen una fecha determinada donde el 100% de su cartera tiene que ir a instrumentos con impacto, y las filiales de a poco acá empiezan a tomar esa orden, entonces también vemos interés inversor en este tipo de instrumentos. Nosotros trabajamos, esto se los cuento porque trabajamos con compañías de seguras analizándoles la calidad ambiental de sus carteras, haciéndoles un análisis ambiental de sus carteras de inversiones o análisis de sostenibilidad, donde vemos cuál es su interés de ir mejorando la calidad de la cartera. Y acá simplemente les puedo mencionar dos casos rápidamente que trabajamos que pueden servir de espejo para organizaciones que nos estén escuchando. Una es una bodega de Mendoza, perdón, que utilizó la emisión de un bono verde para el cambio de maquinaria, ¿no? Donde pudo reducir su consumo energético, ¿no? Digo, no tienen que ser grandes proyectos, como decía Lorna recién, no tiene que ser invertir en un parque eólico o poner paneles solares, como decía, digo, citándola textualmente. También puede ser el cambio de maquinaria. Cuando cambiamos el aire acondicionado, ya hoy los aires acondicionados vienen con mayor eficiencia energética. Entonces ya eso ya entra como proyecto para financiarse en estos bonos. Otro caso interesante que trabajamos es el caso de Sumatoria. Bueno, sé que en la audiencia están ahí presentes, y este es un caso de una asociación civil sin fines de lucro que realmente pudo salir al mercado de capitales con éxito, ya tiene 5 salidas en el mercado de capitales, aumentando, pueden ver cómo van aumentando sus emisiones, y acá sí tienen un fuerte impacto en género, que también ahí preguntaban. Realmente se pueden utilizar estas herramientas para tener este tipo de impacto. Nosotros le hicimos la segunda opinión de estos bonos y seguimos trabajando con ellos. Así que ahí les dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias. Estamos a disposición para seguir conversando. Muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Creo que los cuatro, si bien los cuatro iban a hablar de lo mismo y vienen del mismo palo, tuvieron ahí enfoques distintos, ¿no? Y eso, la verdad que se los agradezco porque enriqueció mucho el abordaje. Estamos en los últimos minutos, pero no quiero dejar de hacerles un par de preguntas. Algunas las fueron respondiendo con las exposiciones, pero les doy un par de disparadores y les abro a los cuatro para que nos puedan responder. Primero, si ustedes visualizan barreras que enfrentan las empresas o las organizaciones argentinas al momento de acceder a financiamiento sostenible. Si hay barreras que estén presentes en el sistema y que hay que superarlas, bueno, ¿qué visualizan y cómo en ese caso? Y después una relacionada que la fueron preguntando varios de distintas formas, pero relacionadas a los inversores, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes creen que ven los inversores? ¿Qué es lo que los motiva de alguna manera a colocar sus fondos en este tipo de empresas, organizaciones o instrumentos? Ponían convencimiento, presión social, legislación. Digo, ¿qué es lo que ustedes ven cuál es el principal motor? Entendiendo que si entendemos bien ese motor, podemos ver qué tenemos que ponerle sobre la mesa, ¿no? A esos inversores. Y en ese sentido, un doble clic consultaban sobre si existía apetito o cómo veíamos temas de transición energética, que algo comentó Lorna, y de género. Les tiro esos dos grandes disparadores: barreras, cómo superarlas, y la visión sobre los inversores. Si quieren, podemos hacer el mismo circuito de las exposiciones. Dale, y lo hacemos rápido, así no Sí, respetamos el tiempo, pero creo que igual un poco todos fuimos hablando de estas cosas a lo largo de la conversación. En términos de las barreras, te diría que me parece que hay una del lado de las empresas, del emisor,
esto que bien rescataba Lorna respecto, y creo que Daniela también, respecto de el mercado de capitales no es para mí, o es demasiado grande, o voy a tener que interactuar con un montón de interlocutores, entre los cuales estamos nosotros en el proceso. Me parece que esa es una de las barreras que de alguna manera inhibe a algunos de los emisores que, como bien decían, por ahí en la vida cotidiana de las empresas ya están haciendo un montón de prácticas alineadas con principios verdes o sostenibles, e inclusive ya tienen proyectos verdes y sostenibles para financiar, pero tal vez como la idea de la entrada al mercado de capitales se vuelve un montón, y por eso es importante este tipo de espacios para que nosotros contemos en qué momento entramos y que de alguna manera acompañamos en el proceso. Por el otro lado, no deja de estar la barrera de que nosotros tenemos un mercado de capitales muy poco profundo, que depende mucho de la volatilidad y de las ventanas que se abren y se cierran. Y como bien decía Gustavo, a veces es más, digo, nuestro mercado es tan poco profundo que no es tan sensible a la tasa. Entonces, la tasa va a depender más de la oportunidad y de la ventana que de que algo esté estructurado de una manera o de la otra. Y eso lamentablemente a veces es un desincentivo para el cual hace falta regulación y hace falta incentivos. Y afortunadamente la CNB y otros actores están trabajando en este sentido, pero sigue siendo difícil. Y por último, no me acuerdo cuál era la segunda parte de la pregunta. Sobre los inversores, Inversores. ¿qué veías que Yo creo que veían? en este punto creo que Daniela tocó el punto exacto, que es que hay fondos específicos que dentro de su política de inversión incorporan este tipo de bonos. Muchos tipo compañías de seguros están ya alineadas con sus casas matrices, que seguramente vienen de mercados más maduros, donde ya es necesario que empiecen a invertir una parte importante de sus portafolios en esto. Pero de nuevo acá hay un tema de oferta y demanda, ¿no? Creo que Gustavo decía, la demanda dice que la oferta no está y la oferta dice que la realidad es que si hoy los fondos dedicados o los fondos que se dedican a invertir en este tipo de instrumentos solo tuvieran que invertir en este tipo de instrumentos, no encontrarían la oferta suficiente. Entonces es algo que se tiene que ir desarrollando en paralelo, ¿no? Pero bueno, dejo espacio al resto de los participantes. Gracias, Gabriela. Gustavo. Bueno, la verdad que bastante completo, sí. Yo creo que del lado de la oferta de instrumentos, sí, hay veces que uno siente que faltan como esos jugadores intermedios que busquen los proyectos, ¿no? Como que los bancos no son del todo activos, o sea, son más pasivos en recibir y no hay como esos buscadores de proyectos por toda la Argentina, ¿no? No hay una gran cantidad de sumatorias por todos lados a distintas escalas, ¿no? O sea, creo que ahí, pero todo está relacionado con todo. Yo creo que por eso hablábamos de la oferta y la demanda. Creo que primero el trabajo principal que me parece que por lo menos encaramos nosotros es el de la educación. Creo que el conocimiento es el principal disparador de oportunidades. O sea, no se pueden cubrir todos los aspectos y cada uno tiene que tratar de cubrir su rol. Y me parece que ahí van a ir surgiendo las oportunidades. Yo personalmente creo que va a estar más traccionado del lado de la demanda. Creo que regulatoriamente Argentina en algún momento se va a meter en el mundo, va a bajar el riesgo país a niveles más razonables, entonces Argentina va a dejar de ser como una especie de cuento de que no importa lo que pase en Argentina, total con ese riesgo país, con que me pague en algún momento ya está, y se le va a empezar a exigir lo que se le exige a todos los países donde se invierte. Digamos, que se le exige a Uruguay que está al lado nuestro, y, o sea, no es que se le exige solamente a Alemania, Dinamarca y Noruega, digamos, ¿no? O sea, entonces las preguntas y los requisitos van a estar más alineados a países más normales, entre comillas, y eso va a hacer que tenga que traccionar, que las compañías de seguro un porcentaje de su cartera van a tener que invertir, sobre todo la de largo plazo, en estos instrumentos, que va a traccionar, que le van a preguntar por qué, o los bancos van a tener, de hecho, todos los bancos internacionales, o muchos, sobre todo los españoles, tienen cupos específicos para invertir y pagar créditos de esta naturaleza, son públicos y que tienen que llegar a 2030. Bueno, ya 2030, ya estamos el año que viene, 2025, y, o sea, si no arrancan, hasta ahora patearon toda la pelota para adelante, pero en algún momento o sea, ya se te acaba el tiempo, tenés que empezar porque no llegás. Entonces, en definitiva, va a traccionar. Yo creo que va a traccionar más por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, sí, yo creo que es capacitación y es medir. Yo creo que hay que tratar de bajarle a las compañías la cuestión práctica, ¿no? Hay un montón de compañías que hacen
no sé, acciones aisladas, ¿no? Pero que les cuesta mucho ese relacionamiento a poder medirlas, a poder medir ese impacto y que eso después es mucho más fácil para transformarlo en un crédito SBS, OBS o en una emisión de esta naturaleza, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Lorna. Yo creo que Gaby y Gustavo en grandes líneas resumieron y dijeron todo. Me parece que hoy en la Argentina hay un gran tema que o sea, afecta tanto a la oferta como a la demanda, hasta como la intensidad con la que se puede presionar desde lo regulatorio, que es la macro, ¿no? Entonces, en la medida que la macro sea una limitante y haga que los emisores tengan más, además de que necesitan más información y difusión y conocer y armar sus estrategias, animarse a ir a endeudarse, eh, está alargar el horizonte, ¿no? Si los proyectos de sostenibilidad son proyectos que buscan beneficios a largo plazo, es de entender que también necesitan financiamientos más largos. Entonces, sumado a todo lo que dijeron Gaby y Gustavo, creo que la macro es un gran tema hoy, que espero que cuando, o sea, ¿cuál es la buena noticia? Que si se corre un poco esa cortina de la macro, están dadas las condiciones en el sistema como para que todo lo demás se vaya acomodando. Hay muy buenas perspectivas desde el punto de vista de que el sistema está para que avance. Gracias, Lorna. Y cerramos con Dani. Sí, no quiero extendernos más del tiempo, la verdad que ya ellos pudieron ahí explicarlo muy bien, algo ya había acotado yo en mi presentación, así que me parece que es un momento ya de agradecerles por la participación, me parece que las presentaciones estuvieron buenísimas, nos complementamos bastante bien, creo yo, logramos haciendo los cuatro lo mismo, pudimos, o bueno, parecido, en realidad no exactamente igual, pero sí pudimos complementar y esperamos que la audiencia se vaya con más, con un poco más de luces y un poco más de entusiasmo para animarse y bueno, por lo menos preguntar y como decían, capacitarse en estos temas, ¿no? Así que Bueno, desde ya muchísimas gracias. muchas gracias, Dani. Y bueno, aprovecho el pie para agradecerles nuevamente a Gabriela, a Gustavo, a Lorna y obviamente a vos. Ahí están mandando muchos mensajes de agradecimiento desde la audiencia. La verdad que fue un lujo haberlos tenido y de nuevo, no solo haberse hecho el tiempo de poder compartirnos todo esto, sino el esfuerzo de cada uno ver cómo complementarse entre sí, ¿no? Imaginándose lo que iba a decir el otro. Eso también lo reconocemos y creo que es de gran valor para todo el ecosistema de impacto que es lo que nosotros tratamos de hacer crecer en Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Como había dicho al principio, recuerden aquellos que tengan interés que este viernes terminan es el deadline, digamos, de las inscripciones para el curso de la idea a la realidad. Así que todavía hay tiempo de inscribirse. Y estamos preparando como próximo encuentro virtual una charla con inversores justamente. Así que esta última pregunta nos da el pie al próximo encuentro que ya les estaremos comunicando fecha y hora. Bueno, desde el GDF, muchas gracias de nuevo a nuestros invitados y a todos los que hoy nos acompañaron. Gracias. Gracias. Gracias Buenas a Muchas vos. gracias. Adiós. Adiós.